Cuando la noche llega a su punto más silencioso, las almas salen a deambular. Bienvenidos a Después de Medianoche. Historias reales, leyendas ocultas y relatos malditos. ¿Estás listo para comenzar? Historia 1. El demonio de las promesas. Elena Robles tenía una vida común. Trabajaba como contadora en una oficina gris, vivía en un departamento pequeño, y cada día se repetía igual al anterior. Pero había una sombra constante en su interior. Su hermana menor, Lucía, estaba internada desde hacía un año por una enfermedad degenerativa. Los médicos no le daban esperanza. Elena lo había intentado todo. Dinero, oraciones, medicina alternativa. Nada. Una noche, mientras bebía sola en su cocina, Elena gritó al vacío. Haría lo que fuera por salvarla. Lo que fuera. Y el vacío respondió. Un leve crujido se oyó en la ventana. Luego, una figura con rostro humano y ojos como espejos se sentó frente a ella, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Vestía de negro. No tenía olor, ni sombra. Solo una sonrisa suave y una voz que parecía salir de todas partes. He escuchado tu promesa. Yo puedo ayudarte. Pero debes darme algo a cambio. Elena no podía moverse, ni hablar. Solo asentir. No quiero tu alma, Elena. Quiero tu palabra. Dame una sola promesa. Una sola, y yo cumpliré la tuya. Y entonces él extendió la mano. Temblando, sin entender del todo, ella aceptó. Firmó con sangre. Y el demonio le sonrió por última vez antes de desvanecerse. Al día siguiente, Lucía despertó sana, sin explicación alguna. Los médicos estaban desconcertados. Milagro, dijeron. Pero Elena sabía que no. Ella había hecho una promesa. Y los demonios del pacto no olvidan. Pasaron 3 meses. Lucía se recuperó por completo. Elena intentó volver a su vida, pero no podía dejar de ver señales. El reflejo de su rostro en el espejo sonreía cuando ella no lo hacía. Un cuervo negro la seguía a todas partes. Una carta llegó a su casa, sin remitente, solo decía, aún no has cumplido tu promesa. Elena no recordaba haber prometido nada específico. Solo, lo que fuera. Una noche, el demonio regresó. Estaba de pie en su sala, mirándola con ternura. Es hora de que pagues. No temas. No es nada que no puedas dar. Elena intentó rechazarlo. Le rogó. Lloró. Él solo dijo. Tu promesa fue, harías lo que fuera. Y ahora, debes destruir a alguien. El demonio le entregó una caja de madera negra. Dentro había una fotografía de una mujer desconocida. Esta es Amalia Herrera, profesora de primaria. Mañana tomará el tren de las 9:20. Solo tienes que empujarla cuando llegue a la plataforma. El mundo lo justificará. Y tú, Elena, cumplirás tu palabra. Ella se negó. Rompió la caja. Quemó la foto. Se encerró. Pero la mañana siguiente, vio en las noticias. Amalia Herrera muere empujada al tren por desconocido. Sospechan esquizofrenia. Elena no había salido de casa. Pero el crimen ocurrió exactamente como el demonio lo había pedido. Y desde entonces, algo en ella se rompió. Elena comenzó a tener alucinaciones. Veía a Amalia en los espejos. Soñaba con rieles cubiertos de sangre. Escuchaba pasos cuando estaba sola. El demonio volvió.
No me diste a Amalia, pero tu alma ya está manchada. No tienes que asesinar más. Solo debes convencer a alguien más de hacer una promesa como la tuya. Y entonces estarás libre. Elena sabía lo que eso significaba. Engañar a otro. Romper a otro. Convertirse en lo que la rompió a ella. Se negó. Y entonces Lucía enfermó de nuevo. Más fuerte. Más rápido. Elena volvió a rogar. El demonio solo dijo: haz lo que prometiste. Lo que sea. Desesperada, Elena buscó a Pablo, un ex compañero de trabajo que había perdido a su hija en un accidente. Sabía que estaba hundido, solo, listo para aferrarse a cualquier esperanza. Y Elena le ofreció una. Yo conozco una forma. Para traerla de vuelta. Le explicó. Lloró con él. Lo sostuvo mientras firmaba. Y en el fondo, se odiaba a sí misma. El demonio cumplió su parte. La hija de Pablo volvió. Lucía se curó por completo. Elena fue liberada. O eso pensaba. Una noche, la figura volvió una vez más. Ya no sonreía. No te he liberado. Solo te he trasladado. Ahora eres tú quien lleva el fuego. Eres tú quien recogerá promesas rotas. Cada vez que alguien desee lo imposible, tú aparecerás. Y frente al espejo, Elena ya no vio su rostro, sino ojos como espejos. Una sonrisa antigua. Y la promesa que ella misma había hecho. Si alguna vez estás solo, llorando, sin esperanza. Si alguna vez dices en voz alta: haría lo que fuera por arreglar esto. Entonces, ella vendrá. No con fuego. No con cadenas. Sino con una oferta. No quiero tu alma. Solo tu palabra. Una promesa. ¿Y si aceptas? El ciclo comienza de nuevo. Historia 2. El que camina dormido. Álvaro, 31 años, analista de sistemas, sufría de insomnio desde hacía meses. Nada lo ayudaba, ni melatonina, ni pastillas recetadas, ni terapias. Cada vez que lograba dormir, sufría pesadillas insoportables, tan reales que despertaba con moretones, rasguños o lágrimas sin razón. Pero una noche, el sueño fue diferente. En lugar de caos, Álvaro se encontró en un corredor interminable. Era blanco, limpio, silencioso. A los lados había puertas de madera negra. Todas cerradas. Excepto una. De ella salía una voz calmada, como una canción murmurada. Duerme, camina, sueña, repite. Duerme, camina, sueña, repite. Curioso, Álvaro entró. Y vio una figura alta, sin rostro, con un velo gris flotando a su alrededor. Sus ojos eran solo 2 puntos rojos que ardían en la oscuridad. No hablaba. Solo observaba. Álvaro despertó empapado en sudor. Pero en su brazo, había algo escrito con tinta negra. Te he visto. Volveré. Los días siguientes fueron peores. Álvaro comenzaba a soñar sin dormir. Se encontraba de repente en mitad del pasillo blanco, sin recordar cómo había llegado. A veces, despertaba en la calle, descalzo, con los pies sucios. Otras veces, no despertaba del todo. La voz del sueño le susurraba durante el día. Duerme, camina, sueña, repite. Visitó neurólogos, psiquiatras, mediums. Nada funcionó. Hasta que un anciano en un foro oscuro le escribió un mensaje privado. Si sueñas con el pasillo,
estás marcado. Lo llaman somnum infernalis, el sueño infernal. Un demonio atrapado entre mundos. Se alimenta del que lo ve. No duermas más de 73 minutos seguidos. No cruces la tercera puerta. Y nunca, jamás, hables con él. Álvaro no respondió. Pero guardó el mensaje. Las siguientes noches, el demonio apareció de nuevo. Cada vez más cerca. Las puertas ahora se abrían solas. Y dentro de cada una, Álvaro veía fragmentos de su propia vida. En una, su madre muriendo. En otra, su exnovia llorando. En otra, él mismo, con una soga al cuello. Y al fondo, siempre, la tercera puerta. Roja. Palpitante. Una noche no aguantó más. Cruzó. Y dentro encontró una versión de sí mismo, dormida en una cama blanca. Sobre él, el demonio lo observaba con ternura. Le susurraba cosas al oído. Y Álvaro, dormido, sonreía. ¿Quién eres?, logró decir. La figura habló, con una voz que venía desde muy lejos. Soy lo que te sostiene en la noche. Soy lo que tu mente creó para no romperse. Pero ahora me has mirado directamente. Y yo también puedo ver. Yo también puedo cruzar. Álvaro se despertó, pero el mundo ya no era el mismo. Las paredes de su casa respiraban sutilmente. Los relojes iban hacia atrás. Su reflejo sonreía cuando él no lo hacía. Y por las noches, ya no soñaba. El demonio sí. La figura dormía ahora durante el día, mientras Álvaro vivía. Y por las noches, tomaba su lugar. Las cámaras de seguridad lo mostraban caminando por la ciudad, sin rumbo, con ojos rojos y expresión vacía. Visitaba casas ajenas. Tocaba a personas dormidas. Susurraba cosas a oídos que no podían oír. Y por la mañana, Álvaro no recordaba nada. Hasta que una mañana no despertó más. El nuevo huésped. Los médicos dijeron que era un coma inexplicable. Respiraba. Estaba estable. Pero no reaccionaba. En su rostro, una ligera sonrisa. Y en la hoja de su expediente clínico, garabateado con lápiz, apareció la frase. Duerme, camina, sueña, repite. El demonio había cruzado. Ahora tú puedes verlo. Si esta noche sueñas con un pasillo blanco y puertas negras, no abras la tercera. No lo mires. No hables. Porque si lo haces, no sabrás si mañana seguirás despierto. O si será él quien camine en tu lugar. Historia 3. Los hijos del vacío. Todo comenzó con un cuaderno. Cuando Sara, estudiante de historia en la Universidad Nacional, recibió un misterioso paquete sin remitente, no supo que su vida estaba por romperse en pedazos. Dentro, envuelto en una tela negra manchada de algo seco, había un cuaderno de cuero gastado, cubierto de símbolos tallados. En la primera página, garabateada con letra temblorosa, se leía: si lees esto, es porque él ya te está buscando. Perdóname. Yo los desperté. Profesor Valdemar. Sara reconoció el nombre, Valdemar López, un profesor de arqueología desaparecido hacía 2 años durante una excavación en el altiplano andino. Nunca se encontró su cuerpo. Solo rumores de una caverna sellada y gritos que salían de la tierra. Movida por la curiosidad, y una mezcla de temor y fascinación, comenzó a leer. El cuaderno relataba cómo Valdemar y su equipo habían hallado un templo enterrado,
mucho más antiguo que cualquier civilización conocida en la región. Tallado en piedra negra, sin ventanas, lleno de relieves extraños que no correspondían a ninguna lengua humana. Bajo el templo, descubrieron una sala circular con un altar y 12 tronos vacíos. Y en el centro, una máscara de obsidiana con cuernos. Una noche, alguien del equipo la usó durante una tormenta, como broma. Esa fue la última noche que alguien durmió tranquilo. El cuaderno relataba el surgimiento de los hijos del vacío, un culto que, según Valdemar, no adoraba a los demonios, sino a lo que existía antes de los demonios. Antes del mundo. Una fuerza sin nombre, sin forma, que dormía entre las grietas de la realidad, esperando ser recordada. Sara no podía dejar de leer. Y entonces comenzaron los sueños. Primero eran símbolos. Luego, un canto grave y lento que no podía reproducir al despertar. Después, la figura. Siempre al fondo. En una sala circular de piedra. 12 figuras encapuchadas cantando. Una treceaba, inmóvil, mirándola desde detrás de una máscara negra. Sara empezó a obsesionarse. Descubrió referencias veladas en textos antiguos, manuscritos censurados por la Iglesia, menciones a un grupo de adoradores que ofrecían su mente, cuerpo y sangre a la oscuridad que respira. El mismo símbolo del cuaderno aparecía tallado en un mural escondido en una iglesia abandonada del siglo XVII. Y no estaba sola. Un día, un hombre la abordó en la universidad. Decía llamarse Samuel, y que también había soñado con la figura de la máscara. Que había oído la misma canción. Que había encontrado el símbolo en una vieja pintura en el museo del pueblo. Juntos empezaron a unir las piezas. El culto nunca fue destruido. Solo se ocultó. Cambiaron nombres, rostros, lugares. Se infiltraron en gobiernos, iglesias, universidades. Ellos estaban esperando. Esperando el reencuentro del 13º trono. Una profecía escrita en una lengua imposible que, según Valdemar, hablaba de una elegida que abriría las puertas desde dentro, sin saberlo. Sara tembló al leer eso. Porque cada noche, en sus sueños, ella estaba en el centro del círculo. Con la máscara en las manos. Una noche, Samuel no contestó el teléfono. Al día siguiente, lo encontraron colgado en su habitación, con el símbolo del culto tallado en el pecho, desde dentro. Sara huyó. Intentó quemar el cuaderno. Pero no ardía. Las páginas se volvían negras, pero no se consumían. Y el humo formaba rostros. Desesperada, buscó al último contacto vivo del profesor Valdemar, su hermana, una monja recluida en un convento a las afueras de la ciudad. La encontró en trance, repitiendo sin parar. El vacío viene con nombre olvidado. El canto llama a la carne. El 13 se alza. Ella está lista. La noche siguiente, Sara no despertó en su cama, sino en la sala circular. Ya no era un sueño. 12 figuras encapuchadas rodeaban el altar. Ella estaba atada. Frente a ella, un espejo cubierto por un velo negro. Una figura, distinta a las otras, avanzó. La del centro. El líder. La máscara negra. La misma que vio en el cuaderno. El líder la levantó. Has venido como estaba escrito. Eres el canal. El receptáculo. El último eslabón. Y la máscara fue colocada sobre su rostro. Sara despertó en su cuarto. Pero algo había cambiado. En el espejo,
Su reflejo tardaba un segundo más en moverse. Veía gente por la calle con símbolos tatuados en los párpados. Sus sueños ya no eran sueños. Eran recuerdos. Y por las noches, el cuaderno se abría solo. Y escribía en una lengua que ella ahora entendía. Ella era la 13ª. Y el culto nunca la estaba buscando. Ellos la estaban esperando. Si alguna vez ves un símbolo circular con 12 líneas que giran hacia adentro, no lo mires demasiado. No lo dibujes. No lo pronuncies. Y si escuchas un canto grave en un idioma que no conoces, no intentes repetirlo. No te unas. Porque si lo haces, ya eres uno de ellos. Historia 4. El nombre que no debes pronunciar. Todo comenzó cuando Mateo, un joven estudiante de teología, fue asignado a catalogar antiguos manuscritos en la biblioteca de un monasterio abandonado, a las afueras de Salamanca. El lugar había estado cerrado al público desde 1870, cuando una serie de muertes inexplicables forzaron su clausura. Mateo era racional. No creía en supersticiones. Solo buscaba terminar su tesis sobre herejías medievales. La biblioteca estaba sumida en el polvo, con vitrinas cerradas y libros encadenados. Lo más extraño era que una sección completa estaba sellada con cera negra y signos arcanos. Al consultar con los monjes del lugar, le dijeron que no debía tocar esa parte bajo ninguna circunstancia. Pero la curiosidad lo venció. Una noche, con una vela y una navaja, rompió los sellos. Al fondo de aquel pasillo encontró un solo libro, sin título, cubierto en cuero gastado. En la primera página, escrita a mano en latín antiguo, solo decía: si pronuncias su nombre, le abrirás la puerta. Él no necesita entrar. Estás tú saliendo. Mateo lo tradujo para su tesis. Más adelante en el texto, encontró rituales y oraciones invertidas, invocaciones que parecían juegos fonéticos, hasta que leyó el nombre. Un nombre impronunciable, que no estaba compuesto de letras normales, sino de símbolos entrecruzados. No podía resistirlo. Lo dijo en voz alta, casi como un susurro. Y la vela se apagó. Desde esa noche, las sombras comenzaron a moverse cuando nadie más lo hacía. Mateo sentía que algo lo miraba en cada reflejo. Lo veía de reojo en los vitrales, en el agua estancada, en el vidrio de su reloj. Una figura alta, delgada, con cuernos largos y ojos tan oscuros que dolía mirarlos. Intentó ignorarlo. Rezaba. Dormía con las luces encendidas. Pero el demonio ya estaba dentro. No de su cuerpo, sino de su mente. Comenzó a hablarle en sueños. Le ofrecía conocimiento, poder, respuestas. Mateo despertaba con sangre en las manos y símbolos dibujados en el suelo, que él no recordaba haber hecho. Fue a un sacerdote. Le mostró el libro. El hombre palideció al ver la primera página y le ordenó quemarlo. Pero ya era tarde. Esa noche, Mateo soñó con el infierno. No el fuego, no los gritos. Un lugar donde el tiempo no existía, donde todo lo que alguna vez había sido olvidado lloraba eternamente. Allí, el demonio le habló, ya no en símbolos, sino en su voz. Soy lo que habita entre pensamiento y palabra. Lo que se forma cuando deseas que algo malo ocurra. Lo que escuchas cuando estás solo y alguien te susurra. Y ahora, soy tú. Mateo se despertó mudo. Literalmente. No podía pronunciar palabra. Su lengua se había vuelto negra.
Las paredes del monasterio comenzaron a sangrar en silencio. Y por las noches, se oía como alguien repetía su nombre dentro de los muros, cada vez más cerca. Un día simplemente desapareció. En su celda solo encontraron el libro. Cerrado. Sellado con sangre fresca. Desde entonces, dicen que si pronuncias ese nombre maldito en voz alta, el demonio no se aparece de inmediato. Primero entra en tus pensamientos. Te convence de que todo está bien. Te da ideas. Te inspira. Hasta que ya no puedes distinguir si eres tú o él. Y lo más aterrador, el nombre no está escrito en ningún libro. Está en tu mente ahora. Acaba de llegar. Historia 5. El silencio de las campanas. En el pequeño pueblo de Santa Marta de las Aguas, oculto entre cerros y niebla perpetua, había una iglesia abandonada cuya torre aún sostenía unas viejas campanas de bronce. La gente del pueblo las evitaba, y nadie se atrevía a hablar mucho de ellas. Solo los ancianos recordaban el día en que las campanas dejaron de sonar, hace más de 70 años. Contaban que la última vez que tocaron fue durante una boda. La novia, Clara, era hija del sacerdote del pueblo. Iba a casarse con Elías, un joven carpintero. Pero la noche antes del casamiento, Elías desapareció. La iglesia repicó igualmente las campanas para anunciar la ceremonia, pero Clara se presentó sola, vestida de blanco, con los ojos vacíos. Subió al altar y pronunció los votos con un silencio tan inquietante que el sacerdote, su propio padre, cayó desmayado. Esa noche, todos los presentes en la iglesia murieron en sus casas, sin señales de violencia. Solo Clara quedó viva. Nunca volvió a hablar. Dicen que subió a la torre, y que desde entonces, las campanas enmudecieron. Nadie pudo hacerlas sonar jamás. Con los años, el pueblo olvidó, hasta que llegó Lucía, una estudiante de antropología que investigaba leyendas rurales. Santa Marta le parecía fascinante, especialmente por el misterio de la iglesia. La gente se mostró hostil cuando empezó a preguntar por las campanas. No las nombre, niña, le decían. Déjelas dormir. Pero Lucía era persistente. Una noche, se coló en la iglesia con una linterna, su grabadora y su diario. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Subió las escaleras de caracol que llevaban a la torre. Cada peldaño crujía con un lamento, como si alguien respirara debajo de sus pies. Al llegar arriba, encontró las 3 campanas colgando de las vigas, oxidadas pero enteras. En el centro de la habitación había un altar improvisado, con restos de velas negras y una fotografía antigua. Clara, vestida de novia, mirando directamente al lente, con los ojos tachados en tinta roja. Lucía encendió su grabadora y describió el lugar. Luego, sin pensarlo demasiado, empujó la cuerda de la campana del medio. Esta sonó con un eco profundo, casi humano. Y entonces, el silencio se rompió. Un viento gélido bajó por la torre. Las otras 2 campanas comenzaron a moverse solas, repicando con un ritmo irregular, como una risa rota. Lucía intentó huir, pero al mirar por la pequeña ventana de la torre, vio el pueblo completamente oscuro, sin luces, sin movimiento. Y vio figuras. Decenas. Caminando hacia la iglesia. Bajó corriendo,
pero al llegar a la puerta principal, esta estaba cerrada con cadenas oxidadas que no estaban antes. La grabadora cayó al suelo, pero seguía grabando. Entonces, una voz susurró desde el altar. Si haces sonar lo dormido, te conviertes en su eco. Lucía gritó. Golpeó las paredes. Las campanas repicaban aún más fuerte. Y luego, se detuvieron. El pueblo amaneció con neblina más espesa de lo normal. Una anciana, al pasar cerca de la iglesia, escuchó algo que la hizo temblar. Una campana sonando por sí sola. Una voz femenina repitiendo en eco. Estoy aquí, estoy aquí. La grabadora fue hallada junto a la cuerda de la campana, pero Lucía jamás apareció. Desde entonces, cada año, la noche del aniversario de la boda maldita, las campanas suenan solas, y quien las escucha desaparece esa misma semana, dejando tras de sí solo una sombra en la torre y un eco lejano. Historia 6. La habitación 313. Durante años, el Hotel del Mar fue conocido por sus elegantes salones, sus fiestas decadentes y sus vistas espectaculares frente al océano. Pero después de un incendio en el ala norte en 1979, el hotel fue cerrado durante décadas. En 2023, una cadena de lujo compró el edificio y comenzó su restauración. Fue entonces cuando Gabriel, un joven arquitecto recién graduado, recibió su primera gran oportunidad profesional: supervisar la recuperación de la estructura original. Gabriel era meticuloso, trabajador y curioso. Mientras revisaba los planos originales del hotel, notó algo extraño. Había una habitación, la número 313, que no aparecía en los planos nuevos. Según los documentos antiguos, estaba en el piso más alto, entre las suites 311 y 315. Intrigado, pidió acceso al área sellada. Le dijeron que esa parte del hotel no se tocaba, que estaba condenada, y que debía concentrarse en las zonas autorizadas. Pero la noche lo atrapó en el edificio, y su obsesión con esa habitación creció. Esa madrugada, con una linterna y su teléfono en mano, subió solo al piso 13, un piso que ni siquiera estaba en el ascensor. Tuvo que usar la vieja escalera de servicio. El aire se volvía más denso a cada peldaño. Las luces parpadeaban. El piso parecía olvidado por el tiempo: alfombras podridas, polvo en el aire, puertas oxidadas. Y entonces la encontró. 313. No tenía picaporte. Solo una cerradura antigua y un cartel torcido que decía: prohibido entrar. Personal del hotel absténgase. Mantener cerrado. Gabriel no lo pensó. Forzó la puerta con una palanca. El pestillo cedió con un crujido que sonó como un gemido humano. La habitación era impecable. Ni polvo, ni moho, ni telarañas. Todo estaba perfectamente limpio. Como si alguien hubiera estado viviendo allí hasta hace poco. La cama estaba hecha. Había una taza de té humeante sobre la mesita. Y un espejo enorme frente a la cama. Gabriel entró lentamente, el corazón martillándole el pecho. Revisó con su linterna. Todo parecía normal, hasta que notó que el reflejo en el espejo no coincidía con la habitación real. En el reflejo, la cama estaba deshecha. La taza, rota. Y él mismo no estaba ahí. Retrocedió. Parpadeó. El espejo ahora mostraba la habitación tal cual. ¿Un error? ¿Cansancio? Iba a marcharse cuando vio algo en el suelo: un cuaderno.
Abrió sus páginas. Día 4. El espejo me observa mientras duermo. Día 7. Mi reflejo no sonríe cuando yo lo hago. Día 10. El reflejo se mueve cuando yo no lo hago. Día 13. Ya no sé quién soy. Gabriel dejó caer el cuaderno. Miró de nuevo el espejo. Su reflejo estaba ahí, pero tenía una expresión distinta. Lo miraba fijamente, sin parpadear. De pronto, sonrió. Primero él, luego su reflejo. Solo que la sonrisa en el espejo era demasiado amplia, antinatural. Gabriel salió corriendo. Bajó todos los pisos hasta el vestíbulo. Estaba jadeando, empapado en sudor. Al día siguiente, informó lo ocurrido, pero nadie le creyó. Según los trabajadores, no existe un piso 13. Es por superstición, dijeron. Saltamos del 12 al 14. Insistió. Subió con otros empleados. Pero donde debería estar la habitación 313, solo había una pared de concreto sin ventanas ni puertas. Fue despedido por alterar los trabajos. Semanas después, Gabriel desapareció. Su coche fue hallado en el estacionamiento del hotel, pero él nunca fue encontrado. Nadie supo qué ocurrió, hasta que alguien recibió un correo desde su dirección personal. Contenía una sola imagen. Una selfie tomada frente al espejo de la habitación 313. El reflejo sonreía. Gabriel, no. La casa de los espejos vacíos. Nadie recordaba con exactitud cuándo fue construida la vieja mansión en lo alto de la colina de Áridos del Sur. Aparecía en los registros municipales desde hacía más de 100 años, pero los vecinos aseguraban que era mucho más antigua. Su fachada ennegrecida por el tiempo, las ventanas selladas con tablas podridas y un jardín que parecía devorar todo a su paso eran suficiente para mantener a la gente lejos. Excepto a Elena. Elena era una joven restauradora de arte, apasionada por los objetos antiguos, y había sido contratada por un excéntrico millonario para evaluar la casa. El dueño, el señor Salvatierra, vivía en el extranjero y jamás había puesto un pie allí. La propiedad era una herencia y quería venderla, pero necesitaba una valoración detallada primero. Elena llegó una tarde nublada, cargando su mochila y su cámara, con la firme intención de pasar la noche. Lo primero que notó al entrar fue el silencio espeso, como si la casa misma contuviera la respiración. Y los espejos. Había decenas. En cada habitación, pasillo y recoveco. Todos antiguos, polvorientos, algunos agrietados. Pero todos tenían algo extraño, no reflejaban a nadie. Elena pensó que se debía a la suciedad o a la oxidación del azogue. Lo anotó en su cuaderno, pero la inquietud creció cuando notó que ninguno reflejaba la luz de su linterna. Era como si las superficies absorbieran todo. Decidió instalarse en lo que parecía haber sido una sala de lectura. El aire era más frío allí, y las paredes estaban cubiertas por enormes espejos de marco dorado y ornamentado. Al pasar frente a uno de ellos, vio una sombra moverse detrás de su reflejo inexistente. Se giró rápido. Nada. Pensó en marcharse, pero recordó el contrato. Debía pasar al menos una noche entera allí para cobrar la totalidad de sus honorarios. Se preparó algo de comida con una pequeña cocinilla de gas y se sentó frente a la chimenea, que milagrosamente aún tenía leña seca.
Mientras comía, escuchó un leve crujido. Provenía del pasillo. Elena se levantó con su linterna. Cada paso que daba, otro crujido respondía. Como si algo la siguiera, imitando su andar. Al llegar al final del pasillo, frente a un espejo alto, volvió a mirar. Nada. Pero esta vez, la superficie del espejo estaba tibia. La tocó. El vidrio vibró como la superficie de un lago. Entonces lo vio. Un rostro. No el suyo. Uno gris, sin ojos, pegado al otro lado del cristal. Gritaba sin sonido. Retrocedió con un alarido, pero no había nadie más en la casa. El rostro se desvaneció. Volvió corriendo a la sala y decidió grabar todo con su cámara. Mientras narraba en voz alta lo ocurrido, los espejos comenzaron a emanar un susurro tenue. Voces. Cientos, tal vez miles, repitiendo su nombre. Elena, Elena. Intentó salir, pero la puerta principal ya no estaba. Había sido reemplazada por un muro cubierto de espejos. Desesperada, golpeó los vidrios. No se quebraban. Pero en uno de ellos, vio a una mujer. Era ella. Pero atrapada, al otro lado, gritando. Se miró las manos. Estaban perdiendo color. Volviéndose transparentes. La casa la estaba absorbiendo. En un último intento, corrió hacia el sótano. Allí, entre el polvo y el moho, encontró un viejo libro encadenado. Un diario. Lo abrió con manos temblorosas. Quien duerma en esta casa, no volverá a ver el sol. Las almas quedan atrapadas en los espejos. Yo fui la primera. No serás la última. Fe. Elena soltó un grito. Y entonces, la cámara que había dejado grabando cayó al suelo. La grabación terminó con un último reflejo. Ella, dentro del espejo, golpeando en silencio, mientras su cuerpo en el mundo real se desvanecía. La policía encontró la cámara semanas después. Pero en ella no aparecía Elena. Solo una habitación vacía llena de espejos. En uno de ellos, al fondo, una forma humana apenas visible, mirando. Gracias por escuchar. Después de medianoche. Si te gustó esta historia, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu miedo en los comentarios. Que lo leemos todos, incluso cuando ya estés dormido. Buenas noches. Si puedes dormir.